vamos a comenzar con nuestra pequeña charla sobre el tema. Le hemos llamado tips para control de peso. Yo les comentaba en alguna oportunidad que en realidad a mí, digámoslo así, el sobrepeso no es algo que me afectó mucho ni emocional ni físicamente, ¿no? Eh, pero a medida que fui entrando en edad, fui dándome cuenta de que el sobrepeso me estaba comenzando a generar falta de movilidad. Y eso me llevó inevitablemente a tener que empezar a pensar cómo bajar de peso. Entonces comencé a estudiar lo que había digámoslo así, en Internet con respecto al control de peso, ¿no? Y había una característica y era que la mayoría de las formas de bajar peso estaban directamente relacionadas con dietas encubiertas, ¿no? O sea, había dieta detrás de todo eso. O sea, tómate este producto, pero no sé ni es. Come a esta hora, pero a esta otra hora salteátela, etcétera. O sea, siempre estaba la idea de dieta, ¿no? Y después está la idea de reprimir, no comas esto, no comas lo otro. Y si una de las características que tenía era, yo decía, eh, lo decían son de chiste, son en serio, ¿no? Yo no sufrí para subir de peso, entonces no quiero sufrir para bajar de peso. Lo que sí me di cuenta fue que había que hacer cambios, eso sí lo tenía clarísimo. Sobre todo en mi caso, yo cuando era adolescente practicaba artes marciales y yo me acuerdo que comía calorías zapatadas y ahí estaba, no había problema. Y sabía que obviamente una de las cosas que tenía que volver a retomar era por lo menos algún tipo de actividad física, ¿no? Entonces me puse a estudiar el tema y un poco esta charla es el resultado de algunas conclusiones a las que llegué y que estoy aplicando y me están sirviendo para controlar el peso. Yo he bajado más o menos 20 kilos y me quedan 10 barra 12 kilos más para bajar todavía, pero hay dos características que tienen. Yo no sufro por el problema de bajar de peso, o sea, no sufro de hambre, digámoslo así. Y segundo, no tengo colgajos, o sea, mi cuerpo se va adaptando de a poco a la nueva forma, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas que tienen las personas que tienen control de peso y hacen cosas muy violentas. El organismo no logra adaptarse y, por ejemplo, ustedes ven personas hiperobesas, 140, 160 kilos, o más también, que al bajar violentamente, una de las características que tiene es que la piel no se alcanza a acomodar. Y luego viene ese asunto de las cuestiones quirúrgicas, etc. Entonces, estos tips son básicamente generalidades, pero yo apliqué esa generalidad y me dio un muy buen resultado. Usando siempre lo siguiente, si bien es cierto van a encontrar cosas que no son necesariamente de OmniLife, sí está permanentemente acompañado por los productos de OmniLife. Y de esto comenzamos más o menos el año pasado a entenderlo, lo comenzamos a enseñar en pequeñas, digámoslo así, en capacitaciones de determinada información, pero este día lo que vamos a hacer va a ser ver lo general, pero todo junto. Entonces, dicho esto, comenzamos. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es las causas generales de por qué nosotros perdemos, o sea, no salimos de peso. O sea, las causas generales de, digámoslo así, de por qué obtenemos sobrepeso. La primera es la falta de balance energético. ¿Qué significa la falta de balance energético? Que consumimos más energéticos de los que eliminamos. Entonces, por ejemplo, consumimos una gran cantidad de calorías que luego no somos capaces de quemar. Este paso es interesante porque hay una técnica que regularmente la gente hace, que es tratar de contar calorías. Entonces dice, es muy famoso un sistema donde la persona se le dan de comer 600 calorías por día
suponiendo que el organismo naturalmente gasta entre 2.000 y 2.500 calorías en líneas generales. ¿Por qué digo en líneas generales? Porque, por ejemplo, los últimos estudios demuestran que el hombre antiguo llegaba a caminar entre 19 y 25 kilómetros por día. Entonces tenía un desgaste energético enorme. Yo me acuerdo de mis abuelos vivían en el campo, eran campesinos, y yo me acuerdo que mi abuelo cuando almorzaba o cenaba era impresionante lo que comía. Sin embargo, él no tenía 1 gramo de sobrepeso, pero obviamente toda esa energía que acumulaba era una energía que gastaba durante el día con la actividad diaria. La actividad de él comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde. Era una persona que a las 9 de la noche estaba acostada y se levantaba a las 5 de la mañana. Entonces, cuando aparecen ese tipo o sea, hay un sistema, como les decía, que dice, no, consume 600 calorías y tu cuerpo, como está tu actividad, está acostumbrada a gastar 2.000 y vas a ir restando calorías. Pero hay un hecho que es concretísimo. Nuestro cerebro no es tonto. Entonces, ¿qué va haciendo nuestro cerebro? Al principio funciona porque la persona continúa con su mismo training de vida. Entonces, consume 600 calorías donde se muere de hambre y gasta 2.000, 2.000 y pico. El problema está en que el cerebro se da cuenta de eso y comienza a restar actividad, o sea, ganas de hacer al cuerpo, digamos, para que más o menos me entiendan. Entonces comienza a restringir esfuerzos para gastar menos calorías. Y llega un instante en que la persona se adapta y no baja de peso. Sin embargo, se muere de hambre. Entonces, y es más, se siente mal porque no baja de peso, hace muy pocas cosas porque no tiene ganas de hacer cosas y vive en la misma posición que antes. Entonces, estimo que el consumo de pocas calorías para tratar de bajar de peso no es la alternativa, por lo menos no lo fue para mí. La otra situación son las causas genéticas y los antecedentes familiares. O sea, se sabe que regularmente un niño con sobrepeso regularmente viene de una familia con sobrepeso. Yo tengo un amigo que hace medicina tradicional china y dice siempre lo mismo, ¿no? Dice, cuando le hablan de la genética y de la herencia, él dice con respecto al tema, no es que solamente heredas con los genes, heredas costumbres. Y es común que heredes también las costumbres de comer y las costumbres de cocinar que traían tus antepasados. O sea, hay un hecho que es concreto. Si la persona no incorpora nuevos hábitos, nuevos sabores, si esa persona no se acostumbró, por ejemplo, a consumir hinojo en ensalada, porque la madre no lo hacía o la familia donde él está no lo hacían, lo más probable es que no le incorpore nunca como un hábito alimenticio, básicamente porque no tiene el hábito, nada más que por eso. Entonces, una de las primeras características que nosotros tenemos que entender, que además del antecedente genético que podemos tener, también tenemos antecedentes educacionales. Y esos antecedentes educacionales los tenemos que romper para empezar a buscar nuevos sabores, nuevas formas de comer, nuevas formas de nutrirnos, etc. O sea, si ese tipo de situación nosotros no la hacemos, lo más probable es que no tengamos el resultado que deberíamos o que estamos buscando a través de cambiar los hábitos alimenticios. Ahora bien, otro de los antecedentes es estilo de vida poco activo. Es un hecho, por ejemplo, que las costumbres a nosotros nos han hecho muy mal, ¿no? Por ejemplo, han cambiado nuestros hábitos de sueño, han cambiado nuestros hábitos de comida, de alimentación, piensen ustedes en algo. En los niños, yo me acuerdo cuando era niño, las veces que comía caramelo eran muy contadas. Capaz que un tío que venía a visitarme un fin de semana o mi papá me traía, qué sé yo, por alguna razón especial, me traía algunos caramelos, etc. Hoy en día, por ejemplo, los chicos se levantan comiendo dulces. Por ejemplo, hay chicos que se levantan comiendo alfajores y tomando leches chocolatadas.
esas compradas, que si ustedes ven la cantidad de azúcar que tiene, en realidad más que leche chocolatada es simplemente un caramelo líquido. Entonces, obviamente, ese tipo de costumbres ha ido dañando. Otro caso también es el de, por ejemplo, las personas que les cuesta mucho levantarse a la mañana y, por ejemplo, no preparar un buen desayuno, o hacer que sus hijos no desayunen ni se vayan a la escuela. También es muy común. Yo estoy dentro de un ambiente de gente que está en la docencia y es una de las características muy comunes en la actualidad en las escuelas, ¿no? Entonces, el estilo de vida no está solamente centralizado de como aparece en el dibujito, ¿no? Porque en el dibujito aparece una persona mirando un monitor, sentado y comiendo algo. No, no es solamente eso, sino que es un estilo de vida completo. O sea, es el estilo de vida que hace que la persona no tenga resultados, básicamente porque no gasta calorías. Por ejemplo, vean aquellas personas o aquellos de nosotros que tenemos vehículos, tenemos que luchar para no usar el vehículo para ir a 2 cuadras, de no sacar el auto para ir a 2 cuadras. Entonces, nuestra sociedad ha apuntado mucho a nuestra comodidad, lo ha logrado en muchos casos, pero nosotros hemos seguido teniendo costumbres alimenticias del pasado que no se condicen con las costumbres alimenticias actuales. Básicamente no se condicen por el gasto energético. Otras causas que tenemos son la falta de sueño. Por ejemplo, es muy común encontrar a un chico, por ejemplo, a las 3, 4 de la mañana, despierto mirando el celular. ¿Cuántos niños no aparecen, por ejemplo, que están ahí esperando que sus padres se duerman para prender el celular y quedarse hasta las 4 o 5 de la mañana? Aun cuando al otro día tengan, por ejemplo, que ir a la escuela a las 7 o a las 8 de la mañana. Chicos que llegan casi sin dormir a la escuela. Y obviamente ese tipo de cosas va dañando nuestro organismo. Es inevitable. Y no solamente desde el punto de vista del control de peso, sino que va dañando a nivel de sistema nervioso, va dañando a nivel de metabolismo, va dañando a nivel de, qué sé yo, de problemas coronarios, etcétera. No es una cuestión que pase de un momento a otro, pero imagínense ustedes si nosotros tenemos un vehículo nuevo y resulta que tenemos que recorrer todos los días 4 kilómetros de camino de tierra con pozos, etcétera. Y si todos los días pasamos a gran velocidad, no vamos a dañar en 1 o 2 veces que pasemos nuestra amortiguación. Pero si lo hacemos permanentemente, sí la vamos a dañar. Y es justamente lo que pasa con esto. Nosotros de repente vemos y decimos, bueno, pero por una vez. No, el problema es que muchas de esas veces no es una vez, ya es una costumbre. Ya es algo que se hace comúnmente y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Lo quinto es el medio ambiente. Recuerden ustedes algo. El medio ambiente, comentaba en otras charlas que hay estudios que demuestran que una persona que se pare 5 minutos en la intersección de 2 calles de gran circulación en el centro de su ciudad, sobre todo una ciudad grande, en 5 minutos llega a tener más contaminación orgánica que lo que tenían los egipcios hace 3.000 o 4.000 años. O sea, esto demostrado por los análisis de las momias, ¿no? Entonces nosotros vivimos en un mundo contaminado. No solamente hablemos de contaminación de agrotóxicos, no solamente hablemos de polución, hablemos de contaminación visual, hablemos de contaminación auditiva. Estamos sometidos a muchos tipos de contaminación. Y el medio ambiente influye mucho no solamente en cuestiones orgánicas o de salud, sino que también parte del medio ambiente es justamente el ambiente donde nosotros nos desenvolvemos y comemos. Piensen ustedes que si una persona trabaja y tiene un trabajo donde tiene que comer en el trabajo, muchas veces si esa persona no genera hábitos, termina comiendo lo que come todo el mundo y regularmente todo el mundo termina comiendo mal. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, yo era electricista de obra y obviamente iba a trabajar a las obras y a casas que se estaban haciendo, sobre todo a barrios.
Y a la hora del almuerzo, nadie se iba a su casa. Entonces, ¿qué sucedía? Terminábamos todos comiendo en la obra. ¿Y qué terminábamos comiendo en la obra? Lo que todos en la obra comían. O sea, durante un gran periodo de tiempo de mi vida comía sándwiches o cosas, digámoslo así, de comida chatarra. Y vean ustedes, en las obras regularmente la gente no toma agua, todos toman gaseosa, aunque sea de mala calidad. A veces tan mala calidad la gaseosa que cuando uno la compara por precio con el agua envasada, es más cara el agua que la gaseosa. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer: ¿qué diablo tendrá esto que encima es más barato que el agua? Entonces, ese tipo de cosas a nosotros nos van generando ciertos daños dentro de nuestro organismo, que vuelvo a insistir, no son daños que tengan que ver con un día de nuestra vida, pero si son cotidianos y permanentes, sí generan problemas. Y lo otro son las medicinas. Piensen ustedes que, por ejemplo, en la actualidad hay como una tendencia a la persona a automedicarse y a tomar medicamentos por cualquier cosa. Yo conozco gente, por ejemplo, que se toma un analgésico por si las dudas, o se toma un analgésico para ir a dormir. Va a dormir y dice: no, no, me tengo que tomar este analgésico, no digo marca ni nada, eh, porque si no, no duermo. Y la pregunta ¿es porque el analgésico la falta del analgésico no lo deja dormir? ¿O simplemente porque generó un patrón mental donde si no se toma el analgésico no duerme? Ya cuando hablamos nosotros sobre todo sobre la charla de congestión hepática, que dicho de paso está en mi canal, que es una charla que hablamos sobre la salud del hígado, hablamos de cómo los las medicinas en general ralentizaban e intoxicaban el hígado. El hígado intoxicado, básicamente, una de las primeras cosas que sucede es que baja el nivel de metabolismo. ¿Por qué? Porque el hígado está demasiado, digámoslo así, entretenido en sacar determinados tóxicos de nuestro organismo, y la verdad que lo único que hace es trabajar en eso, entonces no puede generar una buena metabolización. Entonces, por ejemplo, al hablar de eso, analgésicos, antiinflamatorios, productos para depresión, eh, ansiolíticos, productos, paracetamol, por ejemplo, es muy tóxico para el hígado y daña mucho ¿cómo podríamos llamarlo? El metabolismo. Entonces, tenemos una serie de elementos que nos van dañando. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de esto, comenzamos a preguntarnos básicamente qué significa tener problemas de obesidad. Y hay gente, por ejemplo, que regularmente dice: no, no, yo tendría que bajar tal parte del cuerpo, yo tendría que bajar tal otra parte del cuerpo. Básicamente hay dos tipos. Un tipo llamado manzana, o sea, digámoslo así, está el club de las manzanas y el club de las peras, ¿no? El tipo manzana, casi todo su exceso de peso se va a localizar en la zona que aparece en color rojo, y el tipo pera se va a canalizar sobre todo en las caderas. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que cuando la persona hace algún tipo de dieta, regularmente baja de todos lados, pero justamente de ahí quiere bajar, no baja. ¿Por qué? Porque son las grasas más viejas. Son los lugares más difíciles de bajar de peso. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para bajar eso? Un poco eso lo vamos a ver más adelante, porque en realidad cuando aplicamos estos tips, lo que se genera es toda una revolución dentro de nuestro organismo que nos permite controlar el peso sin demasiadas dificultades. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta siguiente es: ¿qué consecuencias trae la falta de control de peso? Las consecuencias son tremendas. Lo que pasa es que el control de peso tiene un problema muy serio. Y el problema serio es que es adictivo tener el peso alto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se van generando problemas en diferentes órganos. Y básicamente, si lo tenemos que explicar de una forma simple, tendríamos que decir lo siguiente. Es como si ustedes en un momento determinado tienen una camioneta
chica, y les sale un trabajo para llevar un gran peso que está por sobre la camioneta, por sobre la resistencia de la camioneta. Digamos que la camioneta es capaz de llevar 700 kilos y a nosotros nos contratan para que llevemos todos los días 1500 kilos. Primer tiempo lo llevamos, pero inevitablemente vamos a dañar la amortiguación, vamos a dañar los frenos, el balance, etc. Bueno, lo mismo va sucediendo con el organismo. O sea, no es solamente que se daña nuestras articulaciones, que es lo más evidente. Una persona que tiene sobrepeso regularmente comienza a tener problemas con la rodilla, con los tobillos, con la cadera. ¿Pero por qué? Básicamente, piensen ustedes, es una columna hecha para determinada medida. Imagínense ustedes que van a construir una casa. Y la casa va a tener 3 pisos. Va, 2 pisos nada más. Va a tener planta baja y planta alta. Entonces, obviamente, el ingeniero tiene que calcular las columnas que va a poner en la planta baja para que soporte el peso de la planta alta. Obviamente, se calcula las columnas, se hace la casa, se hace el segundo, la planta alta, y en un momento determinado viene alguien y dice, che, nosotros podríamos construir 2 pisos más hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se comienzan a construir, pero se corre el riesgo de colapsar las columnas porque las columnas están calculadas para solamente un piso arriba, no 3 pisos arriba. Bueno, eso pasa, por ejemplo, con nuestra estructura muscular y ósea. Está calculada para un peso determinado. Cuando a esa columna, a ese organismo le damos más peso, una de las primeras cosas que se resiente es digámoslo así, la columna, que sería nuestra columna vertebral y nuestras piernas. Pero si fuera solamente el peso, no sería problema. Piensen ustedes que tienen un auto pequeño, qué sé yo, un Volkswagen Up, que tiene un motor de 3 cilindros, y en un momento determinado deciden comprarse una casilla rodante y engancharla al autito. Obviamente ese auto está hecho para llevar determinado peso y arrastrar determinado peso. Pero cuando la persona comienza a ponerle más peso, ¿qué es lo que sucede? El motor se esfuerza, el aceite se gasta más o se quema mal, el combustible no alcanza, las cubiertas se dañan más, más de lo común, hay problemas en el balance, hay problemas en todos lados. ¿Por qué? Porque ese auto no está hecho para arrastrar una casilla rodante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos sobrepeso, todo nuestro organismo comienza a colapsar. Y colapsa, pero de a poco. No colapsa enseguida. A medida que se va elevando el peso, obviamente el corazón tiene que bombear más. ¿Y por qué? Porque tiene que hacer llegar sangre a lugares que prácticamente antes no existían. Piensen ustedes, tiene que llevar sangre para oxigenar la piel, pasando por toda una capa de grasa que está puesta entre los tejidos y la piel, que antes no estaba. Entonces, si el corazón quiere que la piel tenga nutrición, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un gran esfuerzo. Y vienen los problemas de corazón. Pero además, vean ustedes que los problemas coronarios están directamente relacionados, por ejemplo, con la presión arterial y están relacionados con los pulmones. O sea, ¿qué es lo que va sucediendo? Necesita más oxígeno nuestro organismo para poder funcionar con ese sobrepeso. Entonces aparecen los problemas pulmonares. Aparecen problemas de diabetes. ¿Por qué? Porque el hígado es incapaz de transformar la grasa sobrante en glucógeno, entonces la envía hacia afuera y genera un problema serio de diabetes. Ustedes cuando hemos hablado de diabetes decimos que, por ejemplo, una de las cosas que sucede es que la glucosa muchas veces se transforma en ácido láctico y comienza a generar los grandes problemas que luego se traducen en problemas de vista, en problemas renales, en problemas de las extremidades inferiores, en úlceras, etc. Entonces,
se va generando toda una serie de elementos que obviamente van haciendo colapsar nuestro organismo. Pero ese colapso no es inmediato, se va haciendo de a poco. Entonces, ¿qué va sucediendo? La persona comienza a entrar en un círculo vicioso decadente, donde lo lógico que suceda es que esa persona no se va dando cuenta. O sea, primero caminaba, digámoslo así, 10 cuadras, después camina 7, después 5, después 3, después 2. Después le cuesta llegar de la pieza al comedor. Pero como fue paulatino, no lo fue sintiendo. Y obviamente en ese proceso, mientras más cerca digámoslo así, mientras la espiral es más baja de este círculo vicioso, es más complicado salir de él. Y hay que hacer esfuerzos mayores. Entonces, ¿en qué está basado nuestros ejes para controlar el peso? Nosotros lo hemos resumido básicamente en 3 ejes. Depura tu cuerpo, hidrata y nutre y activa tu metabolismo. Básicamente son las 3 cosas que nosotros tenemos que hacer y obviamente sería muy teórico si solamente dejásemos la charla hasta acá. Pero veamos cómo es. Obviamente cada uno de estos elementos tiene un tip, ¿no? Entonces veamos el primer tip. El tip de depura tu cuerpo. La primera parte de este tip de depura tu cuerpo ya la vimos, está en mi canal, lo hemos estado estudiando hace más de un año, que es una desintoxicación. Nosotros tenemos que desintoxicar el intestino. Piensen ustedes en lo siguiente, ¿qué sucedería con el motor de un auto si el caño de escape estuviera obstruido? Se destruye, ¿no? Se ahoga el motor, pero digamos que le seguimos tratando de que el motor funcione. Lo terminamos destruyendo. Bueno, imagínense ustedes qué pasaría si ustedes tienen una casa y resulta que todo el sistema cloacal se tapa y queda tapado ahí. Llega un momento que la casa es inhabitable. Bueno, eso es lo que sucede con nuestro organismo cuando nuestro sistema digestivo no está depurado. Nosotros necesitamos hacer depuración y no solamente para bajar de peso. Necesitamos hacer depuración regularmente, porque nosotros, aunque tratemos de ser selectivos con lo que comemos, con lo que respiramos, o la forma en que vivimos, siempre estamos recibiendo toxinas. Porque es inevitable. ¿Y por qué es inevitable? Porque vivimos en un mundo totalmente tóxico. Entonces, esas toxinas obviamente van dañando nuestro cuerpo, lo van ralentificando. Además, hay un hecho que es concreto. La depuración o el detox es una actividad que se hizo siempre en todas las culturas. Bueno, en la charla esa que hablábamos de detox está todo ahí explicado, ¿no? De cómo culturalmente siempre se trataba de manejar. Yo me acuerdo que cuando era chico, eso de que te dieran una cucharada de aceite de bacalao o de sal inglesa era común para los niños, ¿no? Y lo interesante del caso es que hacer el detox es muy importante, vuelvo a insistir, no solamente para bajar de peso es fundamental, sino que en líneas cotidianas para nosotros. Y las épocas buenas para hacer detox son siempre primavera y otoño. Y la pregunta es ¿por qué? Por el sistema de alimentación que nosotros tenemos. Si ustedes se dan cuenta, nuestra alimentación es menos calórica en el verano y también mucho más frugal en el verano y mucho más pesada y calórica en el invierno. ¿Y por qué? Por las exigencias del clima. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las enzimas de nuestro sistema digestivo obviamente tienen que mutar. O sea, hay una mutación de nuestras enzimas. ¿Para qué? Tanto para tener la capacidad de digestión de los alimentos del verano cuando se trata de la primavera, como para tener una buena digestión en el invierno cuando se trata justamente del invierno, las comidas pesadas. Entonces, cuando nosotros hacemos una depuración, lo que estamos haciendo es no solamente limpiando el intestino, que acá hay una cosa que es interesantísima. El detox tiene que estar hecho básicamente con la idea de generar probióticos en nuestro sistema digestivo. No solamente con la idea de depurar el sistema digestivo. Porque ustedes quieren depurar el sistema digestivo, van a la farmacia, compran sulfato de magnesio, que es la que la gente llamaba sal inglesa, toman sal inglesa y chao.
Y sí, van a depurar, van a estar 2 o 3 días depurando el sistema digestivo, pero no van a repoblar el sistema digestivo, no van a dar probióticos para que el intestino vuelva a repoblarse de bacterias buenas. Entonces, ¿qué se logra cuando nosotros hacemos eso? Se logra reiniciar el metabolismo, que eso es muy importante para bajar de peso. Bajar de peso, eliminar toxinas, limpiar el sistema digestivo y el sistema circulatorio, que es fundamental de entenderlo también. Ayuda a la piel a desintoxicarse. Favorece la absorción de los nutrientes, permite iniciar correcta y efectivamente posteriores de consumo de nutrientes. O sea, para una persona que aspira a tener una buena salud, la desintoxicación es algo fundamental. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, vean ustedes que dice que desintoxica también nuestro sistema circulatorio. Y la pregunta es ¿por qué o cómo? Bueno, nosotros básicamente tenemos 5 órganos que depuran nuestro cuerpo. El sistema digestivo, el sistema urinario, el sistema respiratorio, el hígado y la piel. Pero el hígado no tiene sistema de excreción, o sea, no elimina toxinas. Para eliminar las toxinas necesita enviarlas al sistema digestivo, ¿no? ¿Y cómo las envía? A través de la bilis. Por eso es también tan importante mantener el hígado depurado y tratar de que no nos saquen el apéndice, perdón, la vesícula, ¿no? Y si en un momento determinado por cuestiones alimenticias nos sacaron la vesícula, tenemos que generar aún más cuidado, porque la propensión a generar cálculos no viene de la vesícula, ahí es donde se aloja. Pero lo que genera los cálculos es el hígado. Ahora, entendamos algo, si la persona tiene un cólico hepático y tiene pancreatitis, no tiene otra, o sea, la única opción es quirúrgica, no hay otra, y puede perder la vida si no hace eso. Pero nosotros lo que tenemos que tratar de hacer, eso que estaba sucediendo hace unos años atrás, que la persona iba al gastroenterólogo y le decía, mira, tenés algunas piedritas, pero esto es un ambulatorio, te podemos sacar con la paroscopía, te hacemos 3 puntitos y te sacamos la vesícula y se terminó el problema. No se terminó el problema. No se terminó el problema. Es más, esto que le estoy diciendo yo no es algo que se me ocurra a mí. Ahora en Europa se trata de evitar por todos los medios sacar la vesícula de los pacientes. ¿Por qué? Porque se descubrió que la vesícula era muy importante como barrera para futuras enfermedades. O sea, por ejemplo, una persona que tiene problemas, que no tiene vesícula, tiene más propensión al hígado graso. Entonces, cuando nosotros al organismo le damos una forma de sacar toxina, el organismo lo que hace es tirar la toxina ahí. El ejemplo que daba en alguna oportunidad es este, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos que sacar un montón de escombros de nuestra casa y justo el vecino pone un contenedor al lado. Y le pedimos permiso al vecino y le ayudamos a llenar el contenedor. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos ese tipo de depuración? Nuestro organismo tiende a depurar, a mandar toxinas también a ese lado para generar una buena depuración. La pregunta que queda al lado es, ¿qué pasa cuando no se establece está el hígado muy congestionado y no hay, digamos así, un buen órgano de depuración? La respuesta es muy simple. El hígado tiene que sacarse esas toxinas de encima, las envía a la sangre y la sangre regularmente no las envía al intestino, las envía a la piel y al sistema respiratorio. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas personas, por ejemplo, que tienen problemas respiratorios por problemas hepáticos y no por problemas pulmonares. O personas que tienen problemas de piel por problemas hepáticos, problemas digestivos y no por problemas dermatológicos. Cambian y migran de crema en crema y siguen teniendo el mismo problema, porque el problema está en otro lado. O está en el hígado o está en el colon. Entonces, ven ustedes los beneficios que eso implica. Ahora, hay muchas detox y ustedes van a buscar en internet, van a encontrar un montón de detox, sobre todo con nuestros productos, porque un poco nos hemos especializado en la desintoxicación, sobre todo en la pandemia. Pero este detox es uno de los detox que a mí jamás me ha fallado.
Sin embargo, el detox de Actúa y el detox de Focus, sobres de Focus y no Focus en bote, me han fallado un par de veces. O sea, ha habido gente que se lo he dado y no han tenido los resultados que yo esperaba y que yo mismo esperaba. ¿Cómo se hace esto? Se toma un bote de Focus y se toman, lo tenemos que hacer durante 3 días seguidos. 3 días seguidos. Se toman 1,5 tapas de Focus cada hora, ¿no? Con un poco de agua, el primer día. Obviamente tienen que ser días de tranquilidad y días de que estemos en nuestra casa y más abiertamente cerca de nuestro baño, ¿no? Y ese es el primer día. El segundo día es exactamente igual. 1,5 tapas de Focus cada hora, desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde. Y el tercer día, en realidad son 15 etapas, para que más o menos ustedes lo tengan claro. Son 15 etapas. Y el último día se toman 20 tapas de Focus, se toma un bidón, una botella grande, 20 tapas de Focus, 1 litro de aloe vera y 2 botellas de agua blue. Se agita todo y ese líquido se toma durante el día. ¿Por qué es importante ese líquido? Porque el aloe vera lo que tiene son lactobacilos, acidofilos y casé, que son repobladores del sistema digestivo. Entonces nuestro sistema digestivo, digámoslo así, se resetea. Ese es el primer elemento que nosotros debemos tener en cuenta, no solamente como norma de salud, sino para bajar de peso. Es más, en esa desintoxicación la persona baja entre 3 y 4 kilos, pero lo que debe quedar claro es que no baja 3 o 4 kilos de grasa, baja 3 o 4 kilos de materia fecal, o sea, de materia fecal enquistada en el colon. Y baja también, sobre todo, si ustedes se han dado cuenta, hay mucha gente que tiene gases y tiene la panza inflamada y no expulsa por ningún lado. Bueno, ese tipo de personas puede llegar a tener medio kilo de gas en el intestino. Y obviamente que con este detox, ese medio kilo también sale. Entonces, el baja de peso del detox es fundamental porque saca toxina. O sea, por decirlo de alguna manera, tenemos que sacar escombros de atrás de nuestro patio, pero tenemos escombro adelante, ¿no? Entonces, lo que sacamos es el escombro de adelante. Liberamos la vía para que sigan saliendo toxinas después de este detox. Esa es la primera parte. El segundo tips para el control de peso es hidrata y nutre. Y en la hidratación ya hemos hablado del tema, pero lo vamos a repasar un poquitito. Esta es la mejor fórmula para nosotros podernos hidratar, que es del doctor Batman Helith, que era médico del Shah de Irán, y que en realidad da excelentes resultados. Y es el siguiente. La pregunta que siempre existe es, ¿cuánta agua he de tomar? La gente tiene ya la idea prefija de que son 8 vasos. 8 vasos se toma como un elemento de estandarización. Para algunas personas es muchísimo, para otras no es nada. Lo que dice este médico es lo siguiente. Dice, nosotros no podemos lavar con la misma agua, o sea, la misma cantidad de agua, un auto que un camión. O sea, no es la misma cantidad de agua la que necesita una persona que pesa 70 kilos que una persona que pesa 140. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta? Tenemos que darnos cuenta de encontrar la cantidad de agua que nosotros tenemos que tomar por día. Y él da esta fórmula, véanla. Dice, el peso de tu cuerpo dividido por 7 da la cantidad de vasos de agua. ¿Esto qué significa? Ejemplo más típico, si peso 70 kilos dividido por 7 son 10, o sea, son 10 vasos de agua. Si peso 84 kilos, lo divido por 7, me da 12. Y así sucesivamente. Si les da un número, si no le da un número entero, es el número siguiente. O sea, si le da 13,5 son 14. Si le da, qué sé yo, 16,8 son 17 y así sucesivamente. Esa fórmula
es la que nos permite tener la cantidad de vasos de agua. Ahora bien, la siguiente fórmula nos enseña la cantidad de litros de agua. Los vasos de agua de los que habla el doctor Batman-Hedy es un vaso de agua estándar de 250 mililitros, de un cuarto de litro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, teníamos 70 kilos de peso y dividíamos por 7, nos daba 10 vasos de agua. 10 vasos de agua multiplicado por 250 mililitros nos da 2.500 mililitros, o sea, 2 litros y medio. Esa es la cantidad de agua que nosotros tendríamos que tomar por día. O sea, tomándola de acuerdo a nuestro peso. Alguien me puede decir, ni imposible, ni loco, no llego hasta ahí. Hagan el esfuerzo y llegan. O sea, piensen ustedes que una persona que pesa, qué sé yo, más de 100 kilos tiene que tomar por lo menos 4 litros de agua por día. ¿Y eso qué va a hacer? Va a generar no solamente limpieza, va a generar hidratación, usando muy poco producto van a corregir problemas de gastritis, van a corregir problemas renales. Por ejemplo, hay personas que nada más que porque no toman agua tienen problemas de riñón, qué sé yo, infecciones recurrentes, infecciones urinarias recurrentes, hasta problemas de próstata se corrigen nada más que usando este sistema. Por supuesto, la piel va a cambiar, por supuesto, el pelo va a cambiar, por supuesto, la vista va a cambiar. Piensa usted que la vista es un 92% de agua. Y por supuesto, la relación nuestra con la temperatura va a cambiar. ¿Por qué? Porque obviamente la hidratación va a permitir una mejor circulación y en realidad la circulación en nuestro organismo es la forma de calefaccionar o refrigerar nuestro organismo. Por eso es que ustedes van a ver que las personas que están al lado del aire acondicionado en el verano son las mismas personas que están sentadas en el calefactor en el invierno, porque sufren el calor y sufren también el frío. Dicho sea de paso, un nutriente que es excelente para eso es el Egolife, porque además permite que el organismo pueda absorber mejor el líquido, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, hidrátate. Ahora, la segunda parte, nútrete. Y acá es donde tenemos que ver tres aspectos. Eliminar la adicción a los carbohidratos, balancear nuestra nutrición y complementarla con nutrientes. Eso es básicamente nutrirse. No es solamente comer. Vean ustedes lo que decíamos el otro día en una charla sobre alimentos. Decíamos, comer, alimentarse y nutrirse no son la misma cosa. Un ejemplo concreto, las harinas blancas. Las harinas blancas son comida, pero no son nutrición. Entonces, una persona puede comer por hambre y llenar el intestino, pero no por eso va a lograr tener una buena nutrición. Entonces, ¿qué pasa? Todos nosotros, de una u otra manera, tenemos problemas con los carbohidratos, tenemos problemas con los azúcares. ¿Y por qué? Por costumbre. Digámoslo así, toda la industria alimenticia, o la gran mayoría de la industria alimenticia, está basada en los carbohidratos. Entonces esto hace que nosotros permanentemente estemos recurriendo a los carbohidratos. ¿Y eso qué hace? El carbohidrato actúa en el organismo como actuaría cualquier droga, cigarrillo, alcohol, cocaína, etc. Por supuesto con las diferencias del caso, ¿no? O sea, es mucho más agresivo otro tipo de droga, pero este en definitiva también nos genera muchos problemas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta que el carbohidrato es una adicción, tenemos que cortarla. Ven ustedes lo que sucede en los organismos públicos. A mí me llama mucho la atención. Las pocas veces que voy a un organismo público es matemático. Ustedes van tipo 10:30, 11 de la mañana qué sé yo, hacer un trámite y en los escritorios van a ver lleno de masitas. O galletas, o bizcochitos, o palitos, o cualquier cosa de esa. Además hay otra cosa que es real. Hoy en día hay cosas que se venden como saludables y no lo son.
El ejemplo más claro son los yogures. La mayoría de los yogures no tienen ningún valor nutricional. Sin embargo, hay personas que piensan que si se comen un yogur con cereales, están cumpliendo con su obligación de alimentarse. Y lo único que están consumiendo es comida chatarra. Es otra forma de comida chatarra. No hay detrás de eso ningún tipo de valor nutricional. Entonces, la pregunta concreta es cómo acabar con las adicciones. Y básicamente hay tres elementos con los cuales nosotros tenemos que trabajar: el maíz, el arroz y el trigo. ¿Por qué tenemos que trabajar con esos tres elementos? Porque son los tres elementos adictivos que desregulan nuestra curva de glucosa con mayor facilidad. Alguien dice por ahí, yo maíz no como. El JMAF, que es el jarabe de maíz de alta fructosa, es algo que está puesto en todo, en todo. Regularmente la gente lo sitúa en las mermeladas, pero si ustedes revisan los sachets de cualquier cosa van a encontrar JMAF, jarabe de maíz de alta fructosa, incluyendo en cosas saladas, por ejemplo, en las mostazas, en los ketchup, en las barbacoa, en algunos tipos de mayonesa. ¿Y eso qué hace? Básicamente es una forma de glucosa, es fructosa. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué se ataca tanto la fructosa? Por el excesivo consumo. La Argentina, por ejemplo, tiene un consumo promedio de más de 9 kilos de fructosa al año. Y el problema que genera la fructosa es que genera síndrome metabólico y con el tiempo resistencia a la insulina y con el tiempo diabetes. Y por supuesto sobrepeso, etcétera, ¿no? Entonces el maíz es una cosa que debe desaparecer. No solamente lo tenemos que ver como polenta, hay que verlo en todos sus otros aspectos. El arroz. Antiguamente, y ustedes lo pueden encontrar en internet, busquen cuatro venenos blancos. Si ustedes ponen en Google 4 venenos blancos, le aparecen. Y le aparecen los 4 venenos blancos, que son la harina, el arroz, la sal y el azúcar. 4 venenos blancos. Pero ¿qué ha sucedido? Hace más o menos unos 3 o 4 años se agregó un quinto veneno blanco, el arroz blanco. El arroz blanco es tan comida y no nutriente como las harinas blancas. Entonces, por ejemplo, hoy encuentran ustedes personas que dicen, no, yo no consumo más harina de trigo, ahora consumo harina de arroz. Cambio de veneno, nada más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer? Bajar al mínimo el consumo de maíz, de arroz y de trigo. Y por supuesto de azúcares. Y ahí es donde viene el gran drama. ¿Cómo hago eso sin que me duela? Sin que sufra. Porque ahí es donde está el problema. Las personas dicen, no, tengo que hacer una dieta y dejar las harinas. Y por ejemplo, hoy está de moda la dieta keto, que es muy buena. Pero como todas las cosas que son buenas, se tratan de llevar a hacer, ¿cómo podríamos decir?, a ser infalibles. Una de las características que tiene nuestra humanidad, o nosotros los seres humanos, es creer en las panaceas, en las medicinas absolutas. Entonces encontramos, por ejemplo, aquel que hace cocina macrobiótica y dice, no hay nada más superior que la comida macrobiótica. Encuentran un vegano y no hay nada más superior que un vegano. Y hoy en día está pasando lo mismo con la dieta keto. Entonces las personas que hacen dieta keto son cuasi religiosos. Y el problema es el equilibrio. Obviamente que una persona que coma de 30 días, haga 60 comidas con carne, no puede ser saludable para ella. O una persona que en un momento determinado, durante de 30 días, esté comiendo 3, 4 veces por día algo que le genere impacto sobre su glucosa, porque ¿cuál es el problema de estos productos? El picoteo. O sea, la persona se levanta, come un carbohidrato. Al mediodía, come carbohidrato.
A la tarde come carbohidratos, a la noche come carbohidratos y entre medio come carbohidratos. Entonces come capaz que 5 veces al día. Si ustedes lo multiplican por 30, que son los días del mes, porque eso no tiene vacaciones, ustedes se van a dar cuenta que están comiendo 150 veces en el mes carbohidratos. Eso no puede ser saludable. Entonces, ¿qué es lo que a mí me sirvió? Y que si ustedes quieren usar el sistema, les va a resultar cómodo y no se sufre. Esta es la primera parte. Se consiguen una caja de Termogen té maracuyá y una caja de Focus. ¿Por qué té maracuyá? Básicamente porque les va a ayudar con la ansiedad, los va a ayudar con el sistema digestivo y los va a ayudar para que el hígado pueda eliminar el glucógeno para absorber más glucógeno, ¿no? Entonces le va a ayudar en la parte energética y no lo van a sufrir. 3 días. En esos 3 días pueden consumir 3 tipos de cosas: carnes, huevos y quesos. Nada más. Pero no pasen hambre. Carne, huevos y quesos. Y se toman durante el día, a la hora que quieran, 3 sobres de Focus, 3 sobres de Termogen maracuyá. La pregunta es: ¿por qué el Focus? El Focus es el nutriente básico para cualquier adicción. Cuando ustedes me pregunten qué producto es para dejar de fumar, Focus. ¿Qué producto es para dejar la marihuana? Focus. ¿Qué producto es para dejar de beber? Focus. ¿Por qué? Porque el Focus ayuda con los enlaces neuronales e impide la excitación que se provoca en el cerebro provocada por la adicción, ¿no? 3 sobres. 3 días, nada más. Pero los siguientes 7 días van a terminar las cajas y van a consumir, van a eliminar totalmente el consumo de MAT. O sea, no van a consumir nada que tenga ni maíz, ni arroz, ni trigo. Y por supuesto, azúcares. Y se van a centralizar en verduras y proteínas, o sea, huevo, queso, carne, etc. Si hay algún vegetariano, obviamente busque las proteínas que le sean afines, ¿no? Básicamente eso. Y terminamos de consumir las 2 cajas, porque tiene que tomar 3 sobres diarios durante estos 7 días. Listo. A partir de ahí, obviamente, si usted hace un esfuerzo por volver a comer chisito, papa frita y todo eso, lo van a lograr, ¿no? Pero les puedo asegurar que no tienen ganas de comer nada que tenga que ver con carbohidratos. Se les va a ir la adicción al carbohidrato. O sea, lo van a ver. Capaz que hasta lo llegan a consumir, pero poco. Y mantener el balance. El balance nutricional es la siguiente fase que nosotros tenemos que hacer. ¿Y esto cómo se hace? Básicamente haciendo esta ecuación. Consumir el 75% de alimentos que nutran y solo el 25% de alimentos que engorden. ¿Se lo explico de esta manera? Es de lo que comemos durante el día, el 75% tiene que ser proteínas y vegetales y solamente el 25% pueden ser azúcares, incluyendo, por supuesto, lo que tenemos que ahí es elegir el tipo de carbohidrato que sea nutricional. O sea, el arroz blanco, ¿qué capacidad nutritiva tiene? Ninguna. Pero una buena fruta, sí. Entonces consumimos frutas, consumimos alimentos que nos nutran y que sean carbohidratos, pero que nos nutran. Y si nos mantenemos ahí, el descenso, ya empezamos con el descenso de nuestro organismo sin ningún tipo de problema. Luego, el tercer aspecto es complementarlo con nutrientes. Y esto tiene que ver mucho con las necesidades que nosotros tengamos. Si nuestras necesidades son inmunológicas, OmniPlus. Si nuestro problema es energético, BioCross. Si nuestro problema sigue siendo del sistema digestivo, a pesar de que cuando la persona hace detox ya el sistema digestivo queda mucho mejor, Fiber.
Si tiene que ver con cuestiones de nutrición general, por ejemplo, hay personas que no almuerzan por el trabajo y llegan a la noche desesperados a comer, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la lógica? La lógica sería que a la hora de almuerzo, porque no puede almorzar, se tome 1 o 2 sobres de Supermix. Entonces, ¿qué hace el organismo? El organismo absorbe el nutriente y la persona primero nos genera esa hambre descomunal que tendría al llegar. También sirve el shake para esto, ¿no? Sino que además va a permitir que exista un balance nutricional. Y eso es fundamental para mantener el equilibrio y mantener el metabolismo. Y el tip 3, activa tu metabolismo. La pregunta es, ¿cómo? Con termogénesis. ¿Qué es la termogénesis? Es la capacidad innata que tiene el organismo de elevar la temperatura interna. Y básicamente es la temperatura interna que se hace, por ejemplo, con el ejercicio. Entonces, la primera parte es tratar de buscar un ejercicio que nos guste y que nos permita sacar calorías o quemar calorías. Por ejemplo, yo puse esta imagen porque yo hago natación 3 veces por semana, es algo que a mí me gusta. Y a mí el gimnasio no es algo que me agrade. Entonces, ¿qué hago? Regularmente trato de hacer natación y yoga, que son 2 actividades que me gustan. Pero básicamente la natación como quema de energía es interesante. Entonces, lo que necesitamos es hacer ejercicios regulares. Elegir un ejercicio y seguir adelante. Alguien dice, pero a mí no me gusta hacer ejercicio. Y bueno, tiene que quemar calorías. Tiene que darle actividad, porque no solamente está quemando calorías, está activando su sistema circulatorio, está activando su sistema inmunológico, está activando sus pulmones. Recuerden algo, regularmente el problema que tenemos nosotros los occidentales es que estamos demasiado metidos, digámoslo así, en atmósferas, o sea, en atmósferas cálidas, en atmósferas frías, de cuando la época, y tenemos muy poca capacidad respiratoria. El pulmón regularmente, siendo así, nosotros respiramos así, la parte superior. Eso se llama respiración clavicular, que solamente se verifica en esta zona, la parte de arriba. Ahora, cuando nosotros hacemos ejercicio, naturalmente el ejercicio a nosotros nos lleva a hacer respiración abdominal, o sea, darle uso a todo el pulmón. Y eso también nos va a ayudar, por ejemplo, para los problemas respiratorios, nos va a ayudar, vuelvo a insistir, para la circulación, etc. Esa es una forma de termogénesis que nos va a ayudar a quemar energía. Y lo otro que nos va a ayudar a quemar energía por consecuencia es el uso de nuestros termogénicos, que lo que hacen es justamente activar la energía en las grasas pardas. ¿Qué son las grasas pardas? Las grasas viejas. ¿Y qué es lo que hace el organismo? Lo que hace el organismo es tratar de eliminar esas grasas pardas. Entonces comenzamos a bajar de peso donde queremos. Tomando el slide de hace un rato, el slide que nos hablaba de los tipos de obesidad, obviamente lo que hace la persona de forma de manzana es sacarle grasa de las caderas y del abdomen, ayudarla a sacar grasa de las caderas y el abdomen, y la persona que del tipo pera le ayuda a sacar grasa de las caderas. Entonces, los termogénicos, ¿cómo los podemos tomar? Miren, una de las características que nosotros tenemos cuando entramos en OmniLife es horarios y cosas y cómo tomarlo y todo eso. Esto hay que tomarlo como es cambiar una costumbre por otra. En vez de tomar un té común, tomamos un té que nos ayuda a bajar de peso. En vez de tomar un café común, tomamos un café que nos ayude a bajar de peso y nos regularice el sistema digestivo. Esa es la diferencia. O sea, si ustedes me preguntan cuándo tomarlo, cuando quieran. Regularmente se les da horario y todo lo demás, pero eso es por cuestiones elementales de que todavía la gente estos productos los asocia a medicamentos. Estos productos no son medicamentos, son de consumo general y se consumen regularmente. Por ejemplo, yo tengo clientes que son delgados y consumen el café porque el café no les genera acidez.
Y no es porque quieran bajar de peso, simplemente porque es un café mucho mejor para ellos. Son personas que tienen les gusta mucho el café y que ya no podían tomar café porque el pH del café es muy bajo y les generaba acidez. Como tiene un pH controlado, lo pueden tomar sin tener ese tipo de problemas. Entonces, tomarlos regularmente, cuando queramos. Y por último, la invitación de todos los días miércoles para mañana, para la Junta de Oportunidades de Rodrigo. Pueden invitar al que ustedes quieran. Y vamos a pasar el link de la Junta de mañana dentro de un rato. Y así que podemos invitar a conocidos, familiares, amigos y, como decía alguna vez, enemigos también. ¿Por qué? Porque si nuestro enemigo está bien, ya no molesta más. Dicho esto, les doy muchas gracias por haberme escuchado. Espero haberles sido útil. Y ahora, si hay alguna persona que quiera hacernos una consulta, con mucho gusto la vamos a tratar de responder. Este es Solange. Sí, Solange es un ejemplo. Solange, a ver, contanos tu testimonio, porque bajar 100 kilos, no creo que haya persona acá que haya bajado 100 kilos. Hola a todos. Hola, Solange. Hola a todos. Claro que sí. ¿Cómo están? Mira, no sé si no vengo pesando ya la meta que quiero, porque en este mes me mantuve un poquito alejada, pero haciendo los méritos, haciendo se me nota más, se me nota muchísimo que he bajado en la cara y de abdomen, de esta parte de acá tengo 103 y acá de cintura tengo 132, donde tenía que buscar 2 centímetros para poderme medir la parte de abajo. Y ya de 1 centímetro me sobra bastante. Sí, he bajado un montón de peso. Creo que estoy bajando ya los 126 kilos he bajado la última vez que me pesé. Y creo que, no seguro, pero mañana me voy a pesar. Creo que yo estoy llegando a los 100 kilos ya. A los 100. O sea... Contale a los que no te conocen cuántos kilos pesabas. Y 226 kilos cuando comencé a tomar los productos para sobrepeso, venía con problemas de tiroides, depresión, dolor en la articulación. Comencé a tomar los termogénicos, café, ciño, y comencé implementando todos los productos de Omnilife, los cuales me han ayudado bastante. Lo primero que usé fue termoté de maracuyá, y ya la primera semana tenía 4 kilos bajados, a los 15 días ya tenía 12 kilos bajados, y fui implementando los cafés, y después le fui metiendo todo lo que tenemos ahí. Me lo tomo, ya es una costumbre en mi casa, para mí, para los niños. Es más, si no se vende, me lo tomo yo. Así que me lo estoy tomando con mucha constancia y implementando lo que es más manzana, más productos lácteos, algas, lentejas, esas cosas que a veces no las consumíamos. Como me había dicho vos, que tendría que sacar harina y hacer una dieta. Estoy con eso, con el tema que si me voy a comer una porción de carne, como más una porción de carne más un montón de ensalada, y trato de tomar más de 8 vasos de agua al día. Así que yo comencé hace 1 año y medio con 226 kilos y ya he bajado 126 kilos. Muy bien. Fantástico. La verdad es fantástico. Quiero bajar, a veces me deprimo, quiero bajar a la meta, pero es al paso. Hay que tener constancia, no desesperarse, porque a veces uno, por lo menos en mi caso, yo guardé 7 pantalones, que siempre lo cuento esto, guardé 7 pantalones de mi talla y dije, estos pantalones yo tengo que entrar sí o sí. Cuando yo era una talla, antes de tener al nene, tenía 34.
y hoy me entro en esos vaqueros y me quedan mejor grandes, así que vamos por la meta todavía, vamos por más. Buenísimo, buenísimo. Me encanta. Gracias, Solange, por tu testimonio. Gracias a todos.